Como decía Luis, cada vez que a mí me preguntan por qué dejé las filas de la Unión Cívica Radical, venía respondiendo que lo hice para seguir siendo radical, para seguir siendo irigoyenista, para seguir siendo alfonsinista. Eso hace unos años atrás podía parecer, incluso para algunos, como una actitud oportunista. Pero me parece que el transcurso del tiempo y fundamentalmente lo que sucedió desde diciembre del 2015 hasta aquí ha confirmado que dimos el paso en la dirección correcta. Nos sentimos profundamente complacidos de haber sido coherentes en nuestra defensa de los valores nacionales, populares, democráticos y progresistas, de un partido que a lo largo de la historia, buena parte de la historia argentina estuvo signada por la presencia del radicalismo, con sus aciertos y con sus errores, trató de brindar lo mejor para el pueblo argentino. Una historia que hace ya mucho tiempo viene dividiendo aguas en la Argentina entre quienes prácticamente desde el origen de nuestra independencia defendían la industria nacional, las industrias locales, contra aquellos otros que defendían el libre comercio, o que defendían la voluntad popular, la expresión de la soberanía popular como fuente de poder frente a aquellos otros que incluso hasta soñaron con la posibilidad de que dependiéramos de un imperio. Y esa historia fue marcada tanto por quienes estigmatizaron el origen del movimiento popular como por aquellos otros que exaltaron la presencia de esas corrientes populares a lo largo de la historia. Los que estigmatizaron hablaban de los seguidores de Dorrego como el populacho, o de los seguidores de Alsina como los orilleros, o de los seguidores del radicalismo y del irigoyenismo como la chusma radical, o de los seguidores del peronismo como los cabecitas negras, y últimamente han sintetizado todo eso denominándonos la grasa militante. Pero también nosotros fuimos dándole nombre y apellido a cada etapa de la Argentina. El irigoyenismo dividió aguas entre lo que calificaba la lucha del régimen, o mejor dicho, de la causa contra el régimen. Después vino la etapa que significó la confrontación entre lo que se caracterizaba como la patria o la colonia. Más adelante, esto se expresó y se representó a través de la antinomia liberación o dependencia. Y del 83 en adelante, hemos caracterizado esta etapa como la confrontación entre la democracia y las corporaciones. Y cuando hablo de la democracia le doy un significado muy particular, porque es también lo que nos hace entender de qué manera aquellos que pensamos parecido hemos podido ir encontrando un espacio en común. Porque efectivamente, desde el 83 en adelante, los argentinos fuimos haciendo una experiencia que nos había resultado difícil ensayar en otras etapas de la Argentina, entre otras cosas precisamente por las sucesivas interrupciones a los procesos constitucionales. Siempre estábamos metidos, casi congelados, en el túnel del tiempo, en la oscuridad de las dictaduras, en la sucesión de los fraudes, de las proscripciones. Y estos 35 años de democracia ininterrumpida nos han dado la oportunidad de un ejercicio que no habíamos podido hacer antes. El del acierto, el del error, el de ir entendiendo que había algunas cosas que nos separaban, pero también había muchísimas que nos acercaban. Y por lo menos desde nuestro punto de vista, esto nos permitió ir estableciendo puentes, articulaciones entre las diversas etapas que la democracia fue transitando. Nos gusta decir siempre, por ejemplo, que es muy fácil encontrar parentescos
entre las políticas que se implementaron en los primeros años de democracia con el advenimiento del gobierno de Alfonsín, con aquellas otras que se llevaron a la práctica del 2003 en adelante. Por supuesto que con las diferencias de los tiempos históricos. Pero es sencillo establecer un vínculo, por ejemplo, en materia de derechos humanos. El gobierno de Alfonsín llevó adelante el juicio a las juntas, la creación de la CONADEP, la modificación del Código de Justicia Militar precisamente para facilitar la posibilidad de que tribunales civiles pudieran juzgar a quienes habían sido responsables de aquel genocidio. Después llega el 2003, esa política de derechos humanos se extiende, se amplía y se profundiza. En orden a la política exterior de la Argentina, yo diría que ni siquiera hay una articulación, sino que hay una continuidad. El gobierno de Alfonsín pone en marcha el proceso de integración regional, casi fundando el Mercosur. Eso vuelve a ampliarse y a profundizarse del 2003 en adelante con la creación de UNASUR, con la creación de la CELAC. En orden a los derechos civiles, el gobierno de la primera etapa democrática sanciona la ley de divorcio, la ley de patria potestad compartida. Viene el gobierno de Néstor y de Cristina y llevan adelante la sanción del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Y así podríamos repasar muchos aspectos que vinculan a estas dos expresiones a lo largo de la democracia. Y sin darnos cuenta, me parece que esta experiencia fue borrando la existencia, entre otras cosas, del bipartidismo. Fue reconfigurando el sistema político argentino. Hoy el sistema político de la Argentina no se caracteriza por ese viejo bipartidismo que muchas veces dividió artificialmente al campo popular. Una división, una endija por la cual los sectores minoritarios de la Argentina se apropiaron en muchas oportunidades del poder, sin representar genuinamente la voluntad de las mayorías populares. Pero las mayorías populares estaban divididas. Y reitero, en muchos casos artificialmente. Creo que el proceso democrático y la enseñanza que este tiempo conlleva fue cerrando esa endija. Y nos llevó a la conclusión de que efectivamente los que pensábamos parecido teníamos que juntarnos en un espacio común. Por eso hoy podemos hacer este tipo de encuentros, porque más allá de la camiseta que cada uno de nosotros lleva y que la lleva con orgullo y no declina de esa tradición y de esa cultura histórica que representa, lo que importa hoy no es la camiseta, lo que importa hoy es la vereda que se transita. Y en la Argentina hay dos veredas, la vereda del movimiento nacional, popular, democrático, y la vereda del viejo proyecto conservador, excluyente y autoritario. Y por eso estamos hoy aquí, todos preocupados por la situación que atraviesa la Argentina. Yo debo decir con absoluta franqueza y también con mucha humildad que nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a todas las expresiones del movimiento popular, teníamos un diagnóstico correcto acerca de cómo iba a concluir o cuáles iban a ser las consecuencias de esta restauración conservadora que se produjo a partir de diciembre del 2015 en la Argentina. Pero francamente les debo decir, por lo menos en mi caso, que no pensé que esas consecuencias se iban a presentar con tanta rapidez. Estos 27 meses de gestión del gobierno de Macri han destruido muy rápidamente el esfuerzo que a lo largo de 35 años de democracia hemos hecho. ¿Y por qué hablo de los 35 años de democracia y no solamente de los 12 años de la experiencia del 2003 al 2015? Porque creo que no solamente estas políticas están afectando
los logros que en materia económica, social, se obtuvieron en ese periodo entre el 2013 y el 2015, sino porque también creo que esto va a terminar afectando en términos institucionales el esfuerzo que hicimos para imponer el proceso de desarrollo democrático a partir de 1983. Inevitablemente, esta crisis nos va a llevar a una crisis también de carácter institucional. Está a la vista que estos 27 meses han significado un enorme retroceso para la sociedad argentina. Si lo traducimos en números, podemos decir que en estos 27 meses la inflación alcanzó 96.8%. La devaluación, sin computar los últimos días de la Argentina, alcanzó aproximadamente el 130%. El aumento de las tarifas de peaje en 27 meses el 700%. Ni hablar de las tarifas de los servicios públicos, que oscilaron en aumentos que van del 600, 700% al 1.500 o al 1.600%. Las jubilaciones mínimas en diciembre del 2015 equivalían a $630, hoy equivalen a $320. En un proceso que va a seguir hacia la baja. Hace pocas horas se conoció el índice de aumento a los jubilados, que es de aproximadamente, con la ley Carrió, Macri, Pichetto, del 18% a lo largo de este año, cuando contra el índice de lo que hubiera sido la continuidad de las políticas que se aplicaron durante el gobierno de Cristina Kirchner, ese aumento hubiera significado el 29,6%. Hay un recorte del 10 y pico % en las jubilaciones por esa ley que se aprobó. Y que muchos gobernadores, yo entiendo, rehenes de una situación compleja, en algunos casos llevaron a los legisladores a votar en nombre de un consenso fiscal que no solamente terminó bajando 10 puntos a las jubilaciones, sino que además fue una burla porque ese consenso fiscal hoy ya no existe más, tal como nosotros adelantamos y advertimos en el recinto en diciembre cuando se dio este debate en el Congreso Nacional. Pero estas son las destrucciones materiales. Junto con esto hay una destrucción que afecta profundamente el tejido social de la Argentina, porque este proyecto no es solamente un proyecto económico, no es solamente la repetición de recetas clásicas del neoliberalismo. Detrás de esto también hay un proyecto político. Y ese proyecto político apunta, entre otras cosas, fundamentalmente a cambiar la estructura social de la Argentina. Es esencialmente un proyecto político. Ellos pretenden una sociedad donde en el triángulo, en la cúspide del triángulo, haya un sector social, 2, 3 millones de argentinos, que gocen de todos los beneficios materiales, de todas las posibilidades de acceso a esos beneficios materiales, y que el resto de los argentinos, 40, 42 millones, queden afuera, al alcance de la vista de los que miran la política desde dentro del country, pero desde el otro lado del alambrado que queden los 40 millones de argentinos. Por eso han desarrollado el concepto de la meritocracia. Este proyecto viene acompañado de ese concepto. ¿Cuál es el concepto de la meritocracia? Llega el que está en mejores condiciones. Es un concepto que se opone al concepto de la democracia. Llega aquel que está en las mejores condiciones. Y sabemos quién es el que está en mejores condiciones. Aquel que tal vez nació en una clínica privada, tuvo acceso a una educación de calidad, hereda circunstancias favorables desde el punto de vista de sus condiciones materiales. Y entonces hay que tener en cuenta que no solamente estamos, reitero, frente a un proyecto económico, pero para alcanzar ese modelo de sociedad necesitan remover la historia política de la Argentina. No solamente necesitan hacer retroceder la política en sí mismo, sino que necesitan hacer retroceder en el conjunto a la historia política de la Argentina. Nosotros somos un país que tiene una historia muy rica, la más rica de América Latina en materia
de desarrollo político. Por eso estamos resistiendo mejor que nuestros hermanos latinoamericanos el avance de esta restauración conservadora. Precisamente porque hemos tenido a lo largo del siglo XX dos movimientos populares que signaron muy fuerte, que produjeron huellas muy profundas en la historia política de la Argentina. El radicalismo primero, el peronismo después. Porque hemos tenido, y lo vamos a festejar, la reforma universitaria, este año el centenario de la reforma. La reforma universitaria significó para el movimiento estudiantil argentino una particularidad extraordinaria que le dio un contenido ideológico, político y una presencia que no tiene el resto de los movimientos estudiantiles de América Latina. Tan grande fue ese movimiento de la reforma y su influencia que se proyectó más allá de la Argentina. Del movimiento de la reforma nacieron partidos populares en aquel entonces en América Latina de carácter antiimperialista, como por ejemplo el APRA de Perú. Tenemos, más allá de la calificación que cada uno de nosotros pueda hacer de los dirigentes sindicales, tenemos un movimiento obrero que tiene la tasa de sindicalización más alta de América Latina. Pero además tenemos otras condiciones a favor. Además de tener experiencias como gobiernos de Irigoyen, de Perón, de Alfonsín, de Néstor y de Cristina, tenemos también la ventaja de haber iniciado el proceso democrático en una transición no pactada. La transición democrática en Argentina no fue una transición pactada como en el resto de América Latina. Por eso hoy vemos con mucha preocupación lo que pasa en Brasil, donde todavía las Fuerzas Armadas tienen un papel preponderante y decisivo. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen una ley de autoamnistía que rige desde 1979, a pesar de haber sido una de las dictaduras más extendidas que hubo en los tiempos contemporáneos, porque la dictadura de Brasil se instaló en 1964. Pero el ejército mantiene intacto su poder en Brasil, porque no tuvo que pasar por el juzgamiento en el que sí pasaron las Fuerzas Armadas acá por su responsabilidad en el genocidio. Y además tenemos otra ventaja que está mucho más fresca en la memoria colectiva de los argentinos, que es la experiencia de Néstor y Cristina, que demostraron que se puede llevar adelante una política inclusiva, una política de promoción de la producción, del consumo, sin utilizar las herramientas económicas del neoliberalismo. Y eso nos da una enorme fortaleza. Y quiero subrayar esto porque muchas veces frente a la preocupación que nos abruma por lo que está pasando, aparece la tentación de hacer caer los brazos, de creer que estamos frente a un proceso que no podemos entrarle. Y yo creo que los argentinos tenemos condiciones históricas como para llevar adelante una etapa, primero de resistencia, porque los pueblos que quieren sobrevivir tienen que resistir, y en segundo lugar de una construcción política que en el 2019 nos saque de encima esta pesadilla a los argentinos. Claro que en estos días un mensaje relativamente optimista parece una utopía, porque realmente estamos viviendo una pesadilla. Una pesadilla que nos enfrenta a los peores fantasmas del pasado. Yo no voy a describir la crisis en la que estamos sumidos, simplemente quiero decirles que no hay que equivocarse acerca de lo que está sucediendo en la Argentina. Efectivamente, este plan económico está obteniendo éxito si lo miramos desde el lado de quienes lo están instrumentando. No es un fracaso para ellos, es un éxito. Están produciendo una fenomenal transferencia de recursos de los sectores populares hacia los grupos más concentrados de la economía. Han logrado imponer nuevamente en la Argentina la preponderancia del sistema financiero por encima del sistema productivo. Nos han endeudado, generando otra vez el ciclo fatal entre endeudamiento y fuga de capitales.
Pero también hay que advertir que lo están haciendo con mucha torpeza. Son una especie de combinación de bandidos, de ladrones, con ineptos. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque creo que uno de los errores que han cometido es que leyeron mal el mundo de entrada. Macri, cuando llega al gobierno, llega con una lectura muy equivocada del mundo. Él cree que estamos en el mundo de la década del 90. En ese mundo donde, bueno, afloraba la idea de un liberalismo victorioso, que nunca más iba a ser derrotado, el mundo del fin de la historia, de la muerte de las ideologías, el mundo donde los capitales y el comercio circulaban libremente, sin ningún tipo de restricción. Y yo creo que hicieron una lectura equivocada porque ese no es el mundo que hoy estamos viviendo. Hoy más bien estamos viviendo un mundo donde predomina el proteccionismo, donde los países centrales no te quieren comprar nada, sino más bien vender todos sus excedentes. Y creo que ellos se lanzaron a ese mundo con mucha ingenuidad. ¿Y qué es lo que está provocando esta crisis, yo diría casi anticipada a lo que todos nosotros podíamos prever? ¿Por qué? Bueno, porque, entre otras cosas, creyeron que por su condición de clase dominante iban a estar al margen de la pretensión de ganancias excesivas por parte de los sectores financieros. Y esos sectores financieros son los que le han provocado la crisis. Esto no es un golpe de mercado. Los golpes de mercado se hacen contra los gobiernos populares. Fue lo que hicieron contra Alfonsín en el 89, lo que intentaron hacer en varias oportunidades contra Cristina y nunca pudieron materializar. Esto es una mexicaneada. ¿Qué significa una mexicaneada? Ustedes saben que una mexicaneada significa que un grupo de bandidos le roba a otro grupo de bandidos el botín. No podía ocurrir otra cosa que no fuera esto. A ver, para ponerlo en términos de vida cotidiana. Si yo en uno de los reportajes que me hacen de vez en cuando en radio o en televisión digo, bueno, esta semana me voy a ir de vacaciones con mi mujer, vivo en tal calle y en tal dirección, voy a dejar la puerta abierta y además voy a dejar unos mangos debajo del colchón, seguro que me afanan. Alguien me va a ir a afanar. Bueno, esto fue lo que pasó con la Argentina. El macrismo desnudó el país. Lo transformó en uno de los países más vulnerables de la tierra. Y vinieron y nos afanaron. Desreguló el mercado financiero. Hoy se puede entrar y salir. Aquellos que hablaban del cepo deben de estar muy contentos. Hoy se puede entrar y salir con cualquier volumen de capitales sin ningún tipo de restricción. Levantó la imposición a los exportadores de liquidar las exportaciones en un determinado plazo una vez que se concretaban las exportaciones. Se alejó de la administración del comercio exterior, con lo cual provocó el año pasado uno de los déficits históricos más altos, 8.500 millones de dólares de déficit de la balanza comercial. Este año la balanza comercial va a tener un déficit aproximado a los 12.000 a 13.000 millones de dólares. Tuvimos un desequilibrio en la balanza de turismo de 10.000 millones de dólares. Tenemos un desequilibrio en la cuenta corriente. Pero además, con la bicicleta financiera, fabricó una burbuja de aproximadamente 60 a 70.000 millones de dólares, que es la burbuja de las LEVAC. Es decir, nos puso en una condición de absoluta vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad fue aprovechada por los capitales financieros internacionales.
además de que le dejó de paso a los ministros del gabinete, que el 80% tiene sus cuentas en el exterior y en los paraísos fiscales, ganancias muy importantes, mientras los jubilados se están perdiendo en Argentina, mientras los argentinos del común, los ciudadanos de a pie, pagan tarifas inalcanzables de los servicios. En estos últimos días, Duhovne, Caputo, etcétera, han hecho ganancias fabulosas, medidas en pesos, con esta devaluación en sus cuentas que encima están en el exterior. Por eso hemos llegado a esta situación. Él saqueó al pueblo argentino y los sectores financieros a los que le abrió la puerta saquearon las reservas que se fueron constituyendo con el endeudamiento desaforado que llevó adelante el gobierno de Macri. Tan desaforado fue el endeudamiento que los acreedores empezaron a darse cuenta que la Argentina no tenía capacidad de repago, porque los acreedores no realizan acciones humanitarias. Hacen préstamos que pretenden que uno se los devuelva y con creces. Entonces hicieron cuentas y llegaron a la conclusión obvia de que la Argentina no tenía capacidad de repago. Y entonces empezaron no solamente a elevar la tasa de interés para los préstamos a la Argentina, sino que empezaron a retasear, a cortar los préstamos a la Argentina, a limitarlos. Por eso hace 2 meses atrás, cuando empieza a producirse este fenómeno, sale el ministro de Finanzas o el ministro de Endeudamiento, como ustedes quieran llamarlo, Caputo, a decir: la Argentina se va a dejar de financiar en los mercados internacionales. Mentira, la Argentina no podía seguir financiándose en los mercados internacionales porque los acreedores dijeron no va más. Y entonces este tipo, que fue presentado hace un tiempo atrás, unas semanas atrás, por Marcos Peña, como un fenómeno de las finanzas internacionales, como alguien que jugaba en las grandes ligas, se transformó de lobo de Wall Street en bobo de Wall Street y terminamos en la situación que hemos caído los argentinos. Y entonces, ¿cómo enfrentan esta crisis? La crisis del sector externo. Lo enfrentan de la peor manera. Piden que el Fondo Monetario Internacional nos coloque un pulmotor. Y los argentinos ya pasamos por esto. El problema de la Argentina no es la cantidad de dólares que nos prestan. El problema de la Argentina es la cantidad de dólares que hemos dejado de generar porque hemos destruido el consumo, porque hemos destruido la inversión genuina y porque hemos destruido la producción. Ese es el problema de la Argentina. Al contrario, cuanto más dólares nos presten en estas condiciones, peor vamos a estar. Y esto es lo que va a suceder con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un acuerdo que ya sabemos dónde nos lleva, pero no es porque nosotros tenemos la bola de cristal. Lo sabemos, en primer lugar, porque ya hemos atravesado esta experiencia varias veces a lo largo de nuestra historia, y además porque el Fondo Monetario Internacional ya dijo cuáles son las condiciones que nos va a imponer. Hace poco tiempo atrás, cuando vino Christine Lagarde a la Argentina. Yo el otro día pensaba, dicho sea de paso, es un chascarrillo, que Macri le hubiera ido mucho mejor si hubiera llamado a otra Cristina, que tal vez le enseñaba cómo se podía salir de una crisis. ¿Y cuáles son las condiciones que va a poner el fondo? La primera, congelar las jubilaciones. Esa experiencia se pasó en la Argentina. Tuvimos 8 años congeladas las jubilaciones a un valor de $150. Ellos vienen cumpliendo con este condicionamiento del fondo. La ley que se votó en diciembre apuntaba en esa dirección. Hoy estamos con jubilaciones del orden de los $300. Las van a seguir bajando un poco más y las van a congelar, como las congelaron en la década del 90. Por supuesto, también van a seguir trabajando para reducir los salarios en la Argentina. Por eso vuelven a la carga con la idea de la reforma laboral. Estos son los condicionamientos que el Fondo Monetario Internacional va a poner.
pero ni siquiera tal vez alcance para la Argentina. Está tan precaria la situación del país que ni siquiera esos condicionamientos le alcancen al Fondo Monetario para abrir la mano en un préstamo del orden de los 30.000 millones de pesos, de dólares. Por eso en estas horas, y eso me preocupa mucho y debería preocuparnos a todos, ha reaparecido una teoría que ya anduvo sobrevolando la Argentina en la crisis del 2001. Ustedes habrán leído, y si no lo hicieron algunos se lo podemos contar, hace pocas horas atrás, Cristiano Rattasi, un hombre bastante representativo de los grupos dominantes del país, dijo que la Argentina debía ir a la dolarización. Y eso me empieza a hacer ruido y de alguna manera podría estar explicando la reaparición en escena de Cavallo. Ustedes recuerden que en el 2001, en plena crisis, Cavallo quiso empujar a la Argentina hacia la dolarización. Lo mismo hizo en Ecuador, incluso durante el gobierno de Correa fue imposible salir de la dolarización. Y esto sería un condicionamiento que ya definitivamente terminaría con el ejercicio de nuestra soberanía, porque es más grave aún que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para ir a la dolarización hay que hacer un acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos, porque son los que tienen la máquina de fabricar dólares. No es que vos vas a la dolarización fabricando tu propia maquinita de hacer dólares. Tenés que hacer un acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos, que es el que emite los dólares. Es decir, no estamos muy lejos de lo que hemos imaginado que está sucediendo en el continente, porque lo que nos pasa en Argentina es parte de una matriz común en América Latina. Yo estoy absolutamente convencido que esta vez lo que enfrentamos los latinoamericanos es el desafío de que vienen por nuestros recursos naturales, a diferencia de lo que pasó en la década del 90. Esta vez no vienen por los activos públicos o por el capital social que hemos construido. Vienen por los recursos naturales. Y esto explica la ferocidad de la ofensiva que estamos sufriendo en América Latina. Vienen por el petróleo de Brasil y de Argentina, vienen por las minas de litio de Argentina, de Chile y de Bolivia, vienen por los acuíferos del sur del continente. Y esa ofensiva tiene nombre y apellido. No solamente son los capitales financieros, son los capitales financieros asociados al complejo militar industrial de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando uno viene por los recursos naturales, necesita custodiar esos recursos naturales. Es diferente que cuando uno va por activos de empresas públicas. Con controlar las acciones y los directorios ya alcanza. Pero cuando uno viene por recursos naturales que brinda la tierra, se necesita controlar esos recursos naturales. Por eso estamos asistiendo a esta ofensiva en América Latina, que ha dado por tierra con los gobiernos populares, porque son un obstáculo que hay que remover para alcanzar ese objetivo, pero que no solamente vienen con la pretensión de remover ese obstáculo, sino que vienen con la pretensión de remover cualquier obstáculo, incluso el de la democracia, como está ocurriendo en Brasil. En Brasil no se puede hablar más de un sistema democrático. En Brasil se vive un estado de excepción. En Brasil es probable que ni siquiera haya elecciones en agosto. En Brasil ha adquirido un nuevo protagonismo, como dijimos, muy fuerte las Fuerzas Armadas de Brasil. Tanto es así que cuando la Corte Suprema de Brasil tenía que decidir sobre el destino de Lula, descaradamente las Fuerzas Armadas amenazaron a la Corte Suprema para que tomara la decisión de encarcelarlo. Pero como ahora no pueden poner en pie un candidato de la derecha que esté en condiciones de ganar, no hay que descartar que se suspenda el proceso electoral en Brasil, porque tampoco tienen un gobierno lo suficientemente prestigioso como para sostenerse. Y eso me hace rememorar lo que pasó en la etapa de la década del 70 con Bordaberry en Uruguay, que fue un gobierno civil sostenido por las Fuerzas Armadas, etapa previa a lo que después se concretó en un golpe militar. Por eso es obvio que este gobierno se siente incómodo con la democracia. Este es un gobierno que está incómodo con el sistema democrático. Lo admite y lo absorbe
porque las condiciones internacionales no le permitían o no le permiten avanzar por otra dirección, pero está incómodo con el sistema democrático. Y por eso digo que no solo estamos frente a una crisis económica y social, estamos también frente a una crisis institucional. ¿Quién puede decir hoy, con un mínimo de seriedad, que estamos viviendo una república? Ni siquiera estamos viviendo una republiqueta. Lo que estamos viviendo y atravesando es un atropello a todas las formas de desarrollo institucional que hemos venido conquistando y consolidando, al Estado de Derecho, al funcionamiento de los poderes. Estamos viviendo persecución, encarcelamiento de opositores, estamos viviendo censura periodística, estamos viviendo un proceso de concentración fenomenal desde el punto de vista del control de la opinión pública, pero no solamente en el control de los medios de comunicación hegemónicos, sino también en el control de las redes sociales. Se están manipulando las redes sociales para manipular las preferencias y las creencias de la sociedad argentina. Estamos atravesando una etapa de enorme retroceso, estamos viviendo una etapa de violencia institucional. La violencia institucional que ya dio resultados trágicos, como el caso de Maldonado o de Nahuel, o de tantos otros chicos que son fusilados en el Gran Buenos Aires. Pero también, y de una violencia institucional que además ha llevado a que hace unas horas atrás la ministra de Seguridad dijera en la Bolsa de Comercio en una conferencia en Rosario que las fuerzas de seguridad no están sometidas a la justicia. Dijo textualmente que las fuerzas de seguridad no están sometidas ni a la política ni a la justicia. En cualquier otro lugar del mundo, una declaración así lleva preso a un ministro. Porque todos estamos sometidos a la justicia, pero con más razón las fuerzas de seguridad son las que están sometidas a la justicia. Y si no lo están, no hay Estado de Derecho. Entonces muchas veces aparece, efectivamente, y yo también me sumo a eso, como un exceso calificar al gobierno de Macri como una dictadura. Pero lo que no es un exceso es advertir que si seguimos por este camino, si pretenden imponer las condiciones económicas sociales que se van dibujando en el horizonte, efectivamente vamos a terminar en un estado de excepción nosotros también. Por eso es importante fortalecer al movimiento popular argentino. Miren, a mí no me preocupa tanto quiénes nos pueden acompañar. Lo que sí nos debe preocupar siempre es quién conduce. No nos metamos en discusiones secundarias acerca de quién nos puede acompañar. ¿Por qué? Porque en todo caso puede haber arrepentidos. Nosotros creemos tener, y lo digo con humildad, la razón. Fuimos los primeros que advertimos que no había que votar el acuerdo con los fondos buitres, porque eso era abrir la puerta a este endeudamiento con el que han empachado a la Argentina. También dijimos que no había que votar el blanqueo, porque era premiar a los saqueadores de la Argentina, y eso es lo que ocurrió. Cuando se conoció quienes se habían blanqueado, nos encontramos con el hermano del presidente blanqueando 622 millones de pesos, nos encontramos con su amigo del alma, Nicky Caputo, blanqueando otro tanto, nos encontramos con todos ellos. También fuimos los que dijimos que no había que votar la reforma previsional. Y teníamos razón. Hoy el salario de los jubilados está a la mitad de lo que estaba en el mes de diciembre. Pero, más allá de que nosotros hayamos tenido razón, esto no es para refregarle en la cara a los que se equivocaron. Si los que se equivocaron reconocen que se equivocaron y pasan a ser opositores, bienvenido. Ahora, lo que no pueden pretender es venir a conducir al movimiento popular argentino. ¿Y por qué? Porque es cierto que todos tenemos que tener, si buscamos la unidad del campo popular, gestos de humildad. Efectivamente. Pero en este caso el gesto de humildad de ellos debe reconocer que hubo una conducción política
que no se equivocó respecto al diagnóstico de la Argentina y que fue estigmatizada por no equivocarse. Hoy está claro que el fracaso estrepitoso de estas políticas económicas y sociales viene a demostrar que la Argentina fue víctima de una gran estafa, y esa gran estafa fue el tema de la pesada herencia. Alrededor de ese cuento de la pesada herencia se crearon las condiciones de un falso sentido común que permitió llevar adelante todo esto que está ocurriendo. Las acusaciones de que nos habíamos robado un PBI completo, todas las cosas que se dijeron en este tiempo formaron parte de una ofensiva que estuvo destinada a abrir el camino a la aplicación de estas políticas. La derecha siempre fabrica una crisis para justificar sus políticas de ajuste. Esto también se ha producido infinidad de veces en la historia política de la Argentina. Entonces hay que reconocer que hubo quienes mantuvieron firmeza, coherencia y aguantaron la tormenta. Y ese reconocimiento tiene que empezar por quienes forman parte de nuestro propio espacio y que hasta hace un tiempo nos pedían cuentas por una derrota electoral en el 2015. Lo más grave no es la derrota electoral del 2015. Lo más grave es la derrota política y cultural que ellos toleraron durante estos últimos 2 años del gobierno de Macri, a pesar de que nosotros le advertíamos que se estaban equivocando. Pero aquí de lo que se trata no es de condenar a los que han sido engañados. Acá de lo que se trata es de condenar a los engañadores. Y los engañadores son los grupos dominantes de la Argentina. Y todos debemos unir nuestro esfuerzo para terminar en el 19 con esta pesadilla que los argentinos estamos viviendo. ¿Por qué? Porque además durante este tiempo de aquí al 19 también necesitamos mucha fuerza y mucha energía para defender al pueblo argentino. Ellos, los que nos gobiernan, ya sabemos a quién defienden. Defienden al capital financiero internacional y defienden sus propios negocios. Pero nosotros tenemos que defender la salud de los argentinos. Tenemos que defender la educación de los argentinos. Tenemos que defender la calidad de vida de los argentinos. Por eso, hace pocos días atrás, llevamos adelante en el Congreso la sanción de una ley que pretende aliviar, morigerar, como ustedes quieran llamar, la situación que se atraviesa por el cobro de tarifas inalcanzables para los argentinos. Pero no hay que hacer alrededor de esto jueguitos extraños. Ya la Argentina no da para eso. Porque si nosotros no somos capaces de articular una fuerza que nítidamente sea oposición, podemos transformarnos en cómplices de la destrucción de la política y de que vuelva a aparecer en la Argentina la consigna de que se vayan todos. Si hay algo que sostiene la fe de la sociedad argentina en la democracia y en la política, es lo que ellos más estigmatizan, el liderazgo de Cristina Kirchner. Eso es lo que sostiene la confianza de que todavía la herramienta de la democracia puede ser útil, no solamente para reemplazarlos, sino también para iniciar una nueva etapa, porque también tenemos que prepararnos para eso. No se trata solo de derrotarlos, se trata también de construir una alternativa, de una alternativa que tiene que poner en pie a la Argentina a través de un pacto entre la política, la producción y el trabajo que origine un país productivo, un país solidario, un país que incluye y un país soberano. Esto es fundamental. Y para esto hay que instrumentar políticas concretas que vuelvan a administrar el comercio exterior, que vuelvan a regular los mercados financieros. Miren, Trump, hacia el interior de Estados Unidos, está logrando éxito con sus políticas proteccionistas. Está creciendo la economía norteamericana, está creciendo el empleo. Más allá de la calificación que cada uno de nosotros puede tener sobre Trump, mirándolo desde afuera de Estados Unidos. Entonces no estamos inventando nada extraño, se trata de llevar adelante políticas donde el Estado vuelva a jugar un papel esencial, desplazando al mercado. Un mercado que ahora viene a apropiarse de lo que habíamos reconquistado, porque hablando de las pesadas herencias,
Pesada herencia fue la de Alfonsín, que heredó un Estado organizado para matar y perseguir los ciudadanos y tuvo que democratizarlo. Y pesada herencia fue la de Néstor y Cristina, que paradójicamente heredaron una sociedad sin Estado, precisamente por la aplicación de estas políticas que ahora se quieren reproducir, y tuvieron que reconstruir el Estado y el tejido social y el aparato productivo. Pero todo eso ahora se está perdiendo. Porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué significa? Significa que las herramientas de política económica, la política cambiaria, la política fiscal, la política monetaria, que la habíamos recuperado para que los argentinos decidiéramos manejando esas herramientas, se las estamos transfiriendo otra vez al Fondo Monetario Internacional. De ahora en más, esa política cambiaria, monetaria, fiscal, se va a fijar desde el Fondo Monetario Internacional. Entonces se nos está escapando otra vez también la soberanía a los argentinos. Se nos está yendo de entre las manos. Tenemos que recuperar esa soberanía. Eso es todo un programa de gobierno. Y lo tenemos que hacer a través de nuevos instrumentos jurídicos. Quedó claro que no fuimos capaces, no pudimos, no tuvimos tiempo. Cada uno lo puede calificar como quiera. No pudimos darle jerarquía constitucional a las transformaciones. Las hicimos a través de las normas comunes, de las normas legales. Tenemos que darle a las transformaciones otro tipo de jerarquía y otro tipo de permanencia. Para eso tenemos que avanzar ni siquiera en una reforma, tenemos que ir hacia una nueva constitución en la Argentina. Y ese tiene que ser nuestro programa de gobierno. Recuperar las herramientas de política económica que otra vez se están poniendo en manos del mercado o del Fondo Monetario Internacional o incluso en el extremo en manos del Tesoro de los Estados Unidos. Y recuperar la iniciativa de las transformaciones a través de un nuevo orden jurídico surgido de la soberanía popular, y esto tiene que expresarse, reitero, en una nueva Constitución. Todo esto puede aparecer como una tarea gigantesca, la de resistir, la de recuperar el poder y la de volver a transformar la sociedad desde ese lugar. Pero es una tarea que el pueblo argentino, por la experiencia histórica que hemos transitado, está en condiciones de hacer. Ellos siempre vienen a destruir, pero nosotros siempre hemos llegado para construir. Gracias.